Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Es mi fortaleza y este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Echó en el mar los carros de Faraón, echó en el mar los carros de Faraón, echó en el mar los carros de Faraón. Y sus capitanes egipcios fueron hundidos en el mar Rojo, los abismos los cubrieron. Descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, reveló tu gran poder. Tu diestra, oh Jehová, despedazó al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado. ¿Qué tal, hermanos? Gracia y paz, estamos ya en este directo tan especial, con un invitado también muy especial, el teólogo Tito Martínez, al que veis en la derecha del vídeo, ¿ok? Y estamos ya en Génesis capítulo 3 y también vamos a hablar un poquito de Venezuela. Hola, hermano Tito, ¿cómo estás? Muy bien, hermano. ¿Cómo se me escucha el audio? Pues déjame que lo miro con el teléfono, a ver, habla. Muy bien, hermano. ¿Cómo se me escucha? Muy bien, se te escucha Probando perfectamente, perfectamente. También tenemos abierto el chat y he enviado este enlace a todos los grupos en los cuales estamos para que vayan entrando. Hermanos, si tú, mientras yo doy el inicio de este directo, puedes coger el enlace que yo he puesto en Telegram y también enviárselo a unas cuantas personas por un minuto, también te lo agradezco, Vale. todos los grupos que tengas, etcétera. ¿Vale? Mientras yo empiezo este directo, que va a ser, como ya os digo, súper, súper, súper especial. Vamos a analizar un tema que es tremendamente importante, que es la caída del hombre, la caída de Adán y Eva, la conversación que tienen con Satanás, cómo le dice a Adán y Eva lo que tienen que hacer a partir de ese momento, lo que le dice la profecía a lo que haría Satanás y con el Señor Jesucristo. ¿Y qué más? Y también vamos a hablar de Venezuela, que la cosa está que arde, está muy grave la situación por allí. Entonces, como ya os digo, este directo va a ser muy importante. Gracias a todos los que os estáis suscribiendo al canal. Gracias también por suscribiros al canal del hermano Tito, el cual vais a tener siempre abajo en la descripción de este vídeo. Y es el conocimiento real que lleva a la vida eterna. También su página web, las21tesisdetito.com. También gracias a los miembros de este canal, que son María Esperanza, el conocimiento real que lleva a la vida eterna, y Miguel Miguelón. Gracias a estos miembros que han depositado su confianza y su apoyo en mí pleno. Así que bueno, pues ¿te parece, hermano Tito, que empecemos? ¿Estás listo para darle a este directo de Génesis capítulo 3? Sí, hermano. Cuando tú quieras, comenzamos. Vale, perfecto. Tú, si recuerda que si tú levantas la mano y yo estoy hablando, te voy a dar paso cuando yo termine, ¿vale? Y viceversa. Vale, vale. Vale, pues voy a A ver. empezar leyendo Génesis capítulo 3. Lo voy a leer en la Reina Valera de 1960, ¿ok? Y lo vamos a ir comentando. Empieza así: desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Vale, ¿qué te parece si paramos ahí un momentito? Porque es el inicio de la serpiente. No sé si quieres comentar este inicio, porque muchos dicen que el inicio de la serpiente era un ángel musical que tocaba la trompeta ahí en el cielo y se reveló a Dios. Bueno, pues con tu permiso, hermano,
¿Cómo lo llama? La serpiente. Ujú. Y dice además que era astuta más que todos los animales del campo. ¿Quién era la serpiente? Pues la respuesta la tenemos en el libro del Apocalipsis, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Y cómo se la llama Satanás aquí en el Génesis? Serpiente, que era el más astuto de los animales del campo. Es decir, Satanás, aquí lo dice la Biblia, no es algo que nos inventemos nosotros. Satanás es un animal creado por Dios, es decir, un ser viviente, es un animal, se le llama serpiente porque sencillamente es un ser reptiloide, tiene un aspecto reptiloide, ese es Satanás, es un animal. Eso que enseñan en las iglesias, de que Satanás es un espíritu, eso es mentira, no hay ni un solo versículo en la Biblia donde a Satanás se le llame espíritu. Es, repito, un animal. Así lo dice el texto que acaba de leer el hermano Enrique. Que Jehová Dios había hecho. Hecho, es decir, Dios creó a Satanás. Dios creó a Satanás. La cual dijo a la mujer. Esto es lo que le dijo el diablo, esta serpiente antigua le dijo a Eva. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Vale, hasta aquí. Vamos a comentar y dejar paso ahora al hermano Enrique. Dios puso en el huerto del Edén una serie de árboles, incluido el árbol de la vida, y le dijo a Adán, de todos estos árboles del campo, del huerto podrás comer. Y ahora una pregunta que hago yo. ¿Adán comió también del árbol de la vida que estaba en medio del huerto? Paso palabra. Ajá. Adán no comió del árbol de la vida porque si no habría sido inmortal. Y Adán y Eva estaban en un tercer estado. No habían pecado, pero todavía no habían comido de ese árbol, que era la recompensa a la prueba si no comían del árbol del conocimiento. Entonces, bueno, yo quiero comentar también el tema de Satanás. Dice que aquí era una serpiente. Muchos eso no lo creen. Piensan que es como un demonio de cuernos y rabo rojo. Otros piensan que es invisible. Otros piensan que, pues no sé, que no es como un ser reptiloide, ¿no? Pero realmente la Biblia lo llama así, serpiente. Él no es como Dios, que puede estar en todos lados. Él tiene un cuerpo físico. Es decir, él necesita de sus servidores del mal para enterarse de todo y poder actuar y dar órdenes. Pero él no está en todos lados como lo está Dios, ¿no? Porque hay muchos cristianos que ven a Satanás, vamos, en cada esquina. Y eso no es así. Entonces, él tiene un cuerpo físico, un cuerpo reptiloide, no sé, como digamos, la serie antigua esta, la serie V, que eran reptiloides, ¿no? Algo así parecido. Exactamente. Sí, y... Además, cuando el Señor fue tentado por Satanás en el desierto, a ver, Jesús le estaba viendo, él tenía un cuerpo, Satanás, y le tentó, dice la Escritura, por lo tanto, él se le apareció a Jesús con un cuerpo físico, él tiene un cuerpo físico que es reptiloide, tiene aspecto reptiloide, evidentemente. Sí. Además hice una canción hace muy poco sobre el tema de las tentaciones que tuvo el Señor Jesús en el desierto y puse a un ser reptiloide y al Señor Jesucristo. Eso yo creo que lo hice lo más fiel posible, ¿no? A como pudo haber sido. Y dice que era muy astuto y no dice que era un ser creado, no era una serpiente ni nada de eso. Aquí estamos hablando del Génesis, del principio del todo. Y muchos dicen que no, que Satanás era un angelito musical, que se rebeló a Dios y etcétera, ¿no? Cuando dice el Señor Jesucristo que Satanás era un mentiroso y un asesino desde el principio, eso también lo rechazan. Sí, hermano Tito, dime. Nada que sí, eso es una fábula mentirosa, ya lo dijo el apóstol Pablo, que los apóstatas apartarían sus oídos de la verdad y se volverían a las fábulas. ¿Qué son las fábulas? Los cuentos mentirosos, como por ejemplo eso de enseñar que Satanás pues era primero un querubín, el jefe del coro celestial que estaba en el cielo, un ser muy bueno, que quiso destronar a Dios en el cielo y se convirtió entonces en Satanás. Eso es una fábula mentirosa que, por cierto,
la enseñan, atención, todas, y cuando digo todas, las iglesias falsas de la cristiandad apóstata, sean los católicos, sean los evangelocos, los mormonoides, los adventistas, los falsos testigos de Jehová, todos tienen en común esa doctrina de demonios, esa fábula mentirosa, de que Satanás fue un día un querubín bueno, que luego se hizo malo y quiso destronar a Dios. Cuidadito, porque es que resulta, porque es muy curioso, que sea la única doctrina que tienen en común todas las iglesias falsas y sectas de la cristiandad. La única. No hay otra doctrina, no hay otra doctrina donde todos crean lo mismo. ¿De acuerdo? Solamente esta fábula mentirosa introducida por los apóstatas, por la Iglesia Católica, ya en el siglo IV, siglo V por ahí, se comenzó a enseñar esa patrona. Pues sí, hermano, mira, fíjate, nos ha escrito Miguel Miguelón, un miembro del canal. Mucho ánimo a los dos, un gran abrazo. También te mandamos un gran abrazo a ti. Esperemos que aprendas mucho en el directo de hoy, Miguel. Y bueno, pues vamos a seguir comentando el versículo 2, ¿vale? Primero, un momentito, hermano, Sí. antes de entrar en el 2, quiero que pongáis atención a lo que le dijo Satanás a Eva. Porque fijaos que fue a Eva. Él se dirigió a engañar a Eva, no a Adán. Claro, si ¿Esto qué primero se lo demuestra? dice a la mujer. Claro, porque las hembras son muchísimo más fáciles de engañar por Satanás, de controlar por Satanás, mucho más que los varones. Por eso se dirigió a Eva. Y fijaos lo que le dijo el diablo, porque es muy interesante cómo se lo dijo. Con que Dios, una pregunta, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Por qué hizo este tipo de pregunta Satanás, la serpiente, se la hizo a Eva? Porque para que Eva se concentrara en un solo árbol, en el árbol del conocimiento del bien y del mal, se centrara en él. Y ahora vamos al 2, hermano. Léelo. Sí, espera un segundito que ha contestado, ha puesto un comentario muy interesante. Óscar Morales Pérez dice: saludos, no podré estar mucho, pero es muy interesante. A nosotros, los salesianos, nos decían que el diablo era un ser de sombras que podía cambiar de forma para manipular al débil de mente. Tremendo lo que enseñan los salesianos. Tremendo. Bueno, en cierta forma es verdad, porque el apóstol Pablo dijo que Satanás se disfraza, se camufla como ángel de luz. Es decir, se puede cambiar, se puede transformar, puede adquirir una apariencia de ángel de luz. Eso lo dijo en 2 de Corintios capítulo 4, lo dijo el apóstol Pablo. O sea, que tiene la habilidad de disfrazarse, por así decir. Exactamente. Pero no Se puede disfraza. estar en todas partes. No, eso no. Es un ser físico, pero que tiene la peculiaridad de que poder transformarse, de poder cambiar su aspecto físico para engañar a la gente como si fuera un ángel de luz, lo dijo bien clarito el apóstol Pablo. O sea que Satanás, el diablo, no se te va a aparecer pues con ese aspecto repugnante de reptil que tiene. No, Sí. jamás lo va a hacer así. Él se aparece como que, como un extraterrestre bueno, un Astar Serán, un ser celestial benevolente que va a salvar a la humanidad. Así es como se disfraza Satanás. Sí, que eso es lo que enseña el libro del de Apocalipsis. Cuando él venga, se disfrazará de ángel de luz para engañar Exacto. a todo el mundo. Así es, así es. Vale, pues vamos a continuar lo que le va diciendo Satanás a Eva, a la mujer. Le dice: no comáis de todo árbol del huerto. Eso ya empezamos siendo una mentira, porque se podía comer de todos los árboles del huerto menos de uno. Aquí le está diciendo que no puedan comer de todos. Y la mujer le respondió a la serpiente, y esto es súper importante: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios. Y aquí viene que Eva ya la lió parda. No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Bueno, ¿lo comentas tú primero o lo comento yo? Sí, lo voy a comentar yo muy rápido. Vale. Dios, lo primero, Dios al que habla es a Adán, no a Eva. Pero le dice que no podéis comer del árbol del
del conocimiento, pero no dice que no le puedan tocar el árbol. Eso nunca lo dice Dios. O sea, es decir, Adán y Eva podían coger el árbol, podían coger el fruto, podían admirarlo, podían mirarlo, podían tocarlo. Pero aquí Eva añade una mentira, ya empieza mintiendo, aunque ella no sabía que era una mentira, porque estaba en un estado de inocencia, no sabía lo que era el pecado, pero ya añade algo a la palabra de Dios, que eso es algo muy común hoy en día, que es añadir a la palabra de Dios. Muchos añaden cosas a la palabra de Dios y por eso tenemos el jaleo que tenemos hoy en día, ¿no? Y lo que le añade Eva es ni le tocaréis. Y Satanás, al ver que Eva no tiene conocimiento de lo que realmente dijo Dios, es decir, a ver que Eva estaba inventando lo que le daba la gana, aprovechó la oportunidad, porque es muy astuto. Así es. Eva lo que hizo es nada más y nada menos que falsificar la palabra de Dios. Pervirtió, falsificó el mandamiento que Dios les dio. Y esto es muy típico en la cantidad de muchas hembras. O sea, Satanás especialmente siempre engaña a las hembras, también engaña a los varones, pero mucho más fácilmente a las hembras, y son expertas. Mira lo que digo, son expertas en falsificar la palabra de Dios, añadiendo cosas que Dios nunca dijo. Como bien ha explicado el hermano Enrique, ¿qué es lo que añadió Eva? Ni le tocaréis. El mandamiento fue: no comerás del fruto del árbol prohibido. Dios nunca le dijo a Adán, bueno, pues tampoco podéis tocarlo. No, eso se lo inventó Eva. ¿Qué ocurrió? Que al escuchar Satanás esa respuesta de Eva, Satanás pensaría, ya la he pillado. Claro, se frotaría las manos. Que ha falsificado la palabra de Dios y ahora es a quien voy a engañar. La voy a engañar con la primera mentira, que es, como vamos a ver después, no moriréis, seréis inmortales. Porque como vamos a ver luego, Satanás lo que hizo es mezclar una verdad con una mentira, o mejor dicho, una mentira con una verdad. Esto lo vamos a explicarlo. Sí, y es algo muy importante. Sí, vamos a entrar en el versículo 4, que tiene contenido, bastante contenido, y por culpa de este versículo 4 también estamos como estamos. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es decir, Satanás ya introdujo la mentira de la inmortalidad del alma. Una de las doctrinas más erradas de toda la cristiandad. Una doctrina que viene de Satanás, porque Dios nunca le dijo al hombre vivirás para siempre o estarás en el más allá. No. Le dijo que el alma moría. Y así es, el alma muere. Pero, si pecaban. Exacto. Pero ahora mismo el 90% de la cristiandad y otras religiones lo que piensan es que cuando mueres vas a un más allá o te reencarnas o lo que sea. Que el alma es inmortal. Esa fue la mentira de Satanás a Eva. Luego la creyeron las religiones antiguas de Mesopotamia. Luego pasó a los egipcios, a los griegos. Los griegos creían en la inmortalidad del alma, con sus dioses, el tártaro, etc. Y luego muchos judíos empezaron a creer la doctrina de la inmortalidad del alma. Porque en el Antiguo Testamento lo que enseña, siempre los protagonistas del Antiguo Testamento cuando morían decían, nos vamos a dormir, o mi padre fue a dormir. Lo dijo Abraham, el rey David, etc. Nunca decían mi padre ya está en el cielo y está velando por mí o intercediendo por mí, o me voy donde está mi padre y voy a estar con él. No, nunca, jamás en el Antiguo Testamento dijeron eso. Pero muchos judíos que estaban influenciados por la cultura helénica empezaron a creer todo eso. ¿Y qué pasó en el año 300 después de Cristo? Cuando se estableció la religión cristiana como la religión oficial del Imperio Romano, cuando se creó la Iglesia Católica y Romana, pues que como la mayoría de romanos y la mayoría del mundo antiguo creía en la inmortalidad del alma, metieron la inmortalidad del alma. Cuando es una doctrina que es antibíblica y viene de Satanás. Sí. Ese es el origen, efectivamente, hermano, el origen de la doctrina de la inmortalidad del alma. Mira lo que voy a... Poner atención a lo que voy a decir ahora. Muchos iglesieros en el sistema apóstata, las iglesias dicen, no, aquí
En el versículo 4 no se habla de la inmortalidad del alma. Lo que dijo la serpiente, Satanás, es no moriréis. Ahí no se habla de la inmortalidad del alma, pero yo digo lo siguiente. Cuando Dios crea a Adán del polvo de la tierra, ¿Adán qué era? ¿En qué se convirtió Adán? En un alma En viviente. en un alma viviente. Somos un alma. Si la serpiente le dijo a Eva, no moriréis, ¿qué le estaba diciendo? Seréis almas inmortales. Ahí tenemos el origen satánico de esta doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. En estas palabras de Satanás, como muy bien ha explicado Enrique, se extendió con el paso de los siglos, las religiones falsas se fueron inventando y ahí se fue introduciendo la primera mentira de Satanás, la de el alma inmortal, que seremos inmortales si pecamos. Es decir, lo que le dijo la serpiente, el diablo, a Eva, literalmente es que Dios es un mentiroso. Porque ¿qué es lo que le dijo Dios a Adán? El día que de él comieres de ese fruto, ciertamente muriendo morirás, que esa es la correcta traducción. Es decir, que Adán se convertiría en un alma mortal si desobedecía a Dios. ¿De acuerdo? Entonces Satanás lo que hizo es insultar a Dios llamándole embustero, diciendo no, de ninguna manera, no vais a morir si coméis. Pero Eva hizo caso a la serpiente, a Satanás, y ahí vino el pecado, un pecado de desobediencia, creyendo esa mentira de no moriréis, seréis almas inmortales. Y luego ya sabemos la historia, Eva sedujo a Adán, comió también, desobedeció, pero fijaos bien que el diablo no se fue a engañar al varón, a Adán, se fue a engañar a la hembra. Las hembras son tremendamente controlables y muy fácil de engañar por Satanás, como así lo vemos en la cristiandad apóstata. Sí. Además la engañó con algo que no tenía, es decir, la tentó con algo que sería mejor que su situación actual, ¿no? Entonces, así muchas veces tienta Satanás, te miente, ¿no? Diciendo, si me sigues o si haces esto malo, vas a obtener lo que no tienes ahora, ya sea poder, riqueza, estatus, lo que sea, ¿no? Pero te metiste en una gran trampa. Así es. Bueno, voy a seguir con el versículo 5. Que ahora viene lo que le dice Satanás, que es cierto, porque él te mezcla verdad con mentira y te confunde, ¿no? Sino que sabe Dios que el día que comáis de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vale. Esto es cierto. Dios sabe... ahora somos como dioses, sabemos lo que está bien y lo que está mal. Podemos elegir el bien y podemos elegir el mal. Efectivamente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos de Dios, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea que Eva arrastró a Adán al pecado, a desobedecer a Dios. Si te parece, hermano, vamos a estrujar bien, vamos versículo por versículo, vamos a estrujar bien el verso 5, fijaos. Le dice la serpiente, Satanás, le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Fíjate bien, hermano, yo pregunto, ¿qué pasa? ¿Que Adán y Eva iban así por el jardín del Edén con los ojos cerrados, no veían nada? ¿A qué se refiere cuando dice serán abiertos vuestros ojos? A los ojos del conocimiento, a los ojos del intelecto. La Biblia cuando habla de ojos se puede referir a ojos literales, a ojos físicos, a una vista física, o a ojos simbólicos, a ojos espirituales, como son los ojos del entendimiento. Entonces, aquí en este pasaje, evidentemente, Satanás no se refería a los ojos físicos de Adán y Eva, como es de sentido común. Ellos no iban ahí con los ojos cerrados. No, serán abiertos vuestros ojos significa los ojos del conocimiento. Es decir, cuando ellos pecaran, cuando desobedecieran a Dios, esos ojos del entendimiento se les abrirían y conocerían el bien
y el mal, que antes no lo conocían Adán y Eva. Lo llegarían a conocer al comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y seréis como Dios, como dioses. Otras versiones, porque aquí es curioso, porque se puede traducir de las dos maneras. La palabra hebrea que ahí aparece es Elohim. Y según el contexto se puede referir en singular o al plural. Hay versiones, hay traducciones que lo han vertido de forma plural, es decir, y seréis como dioses, como dioses. Esa es buena traducción. Conociendo el bien y el mal. ¿Por qué Satanás dijo dioses? Porque él sabía perfectamente que tenemos dos dioses, que son el Dios Padre y el Señor Jesucristo. Conociendo el bien y el mal. Esto es verdad, como vamos a ver después, cuando lleguemos a los versos 23 y 24. Esto segundo, atención, que dijo Satanás era verdadero. Conoceréis el bien y el mal. Satanás, y aquí poned mucha atención porque es muy importante, para engañar a la especie humana, en ese caso a Eva, mezcló una mentira con una verdad. No todo lo que dice Satanás es mentira, porque algunos creen, no, todo lo que siempre dice el diablo es mentira, es falso. Eso es falso. Satanás, para engañar a la gente, y la forma más astuta de engañar al mundo es mezclando la verdad con la mentira, o la mentira con la verdad. Lo primero que dijo Satanás, no moriréis, ¿era verdad o mentira, hermano? Lo primero que dijo Satanás era mentira, y lo segundo Mentira. la verdad. Y lo segundo era verdad. ¿Lo veis? Mezcló la mentira con la verdad. Exactamente lo mismo que hacen hoy en día todas, absolutamente todas las iglesias de la cristiandad apóstata. Sean católicos, sean evangelocos, adventistas, falsos testigos de Jehová y otras religiones no cristianas como el Islam, etcétera, etcétera. Mezclan la verdad con la mentira. Y por eso es que Satanás, dice Apocalipsis 12, verso 9, que engaña al mundo entero. No dice a pocos, dice que engaña al mundo entero, y nosotros en cierta etapa de nuestra vida también estuvimos engañados por Satanás. Ahora ya no, porque conocemos la verdad, la verdadera doctrina. Paso por la... Sí, por eso son tan importantes estos directos, las escuelas que hacemos en Telegram, porque estamos todo el rato en el conocimiento de Dios. Y así es una de las mejores maneras de evitar ser engañado. Así que bueno, hermano, cuando tú estabas comentando lo de seréis como Dios, que a veces está traducido como dioses, fui al hebreo. Y en hebreo la palabrita Dios es la 430, que se pronuncia Elohim, que significa dioses en sentido ordinario. O también el Dios supremo. Pero sí que puede significar dioses, esa palabra. Tiene dos significados. Y para saber correctamente cuándo hay que traducirlo por Dios o por dioses, atención, lo que tenemos que mirar es el contexto donde aparece esa palabra hebrea, Elohim. Por ejemplo, ya con esto termino. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 7, cuando se habla de Moisés, versículo 1, mira, yo te he constituido por Dios, como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. La palabra hebrea que ahí aparece es Elohim. Y evidentemente Moisés, ¿era una persona o eran muchas personas? Era uno. Se refería a uno, a Moisés. Por lo tanto, cuidado. Elohim no siempre significa dioses, en plural. También puede significar Dios, en singular. Todo depende del contexto donde se encuentre esa palabra. Sí. Paso por... Hermano Tito, mira, me han puesto otro comentario, que es mi primo de Tenerife, que lo conociste hace poco también. Me dice, primo, entonces una pregunta, ¿por qué castigaron a los dos cuando fue Eva la culpable? Bueno, a ver, Eva fue la culpable de empezar, pero Adán también siguió. O sea, que lo hicieron los dos. Pecó Eva, fue la primera en pecar, pero Adán se dejó engañar por Eva, se dejó seducir para que también comiera. Por lo tanto, responsable también fue Adán. Adán tenía que no haber sido un mangina, tenía que haberse puesto, no, porque Dios lo dijo y yo me planto aquí, tú si quieres comer, come, que yo no voy a comer, ¿no? Pero Adán se dejó llevar por la mujer, fue un mangina, un
uno de estos hombres que siempre le hacen caso a su mujer en todo, ¿no? Incluso en lo malo. No tuvo carácter. Tampoco sabría tener ese carácter porque era como eran inocentes, eran como niños. Pero si hubiese sido con ese carácter decir no, pues no habría caído, ¿no? Pero sí, cayeron los dos. Ahora, otra cosita, vamos a especular un poquito sobre este punto. Imaginaos que Adán no hubiera pecado, que Adán no hubiera hecho caso a Eva y que solamente Eva hubiera pecado, hubiera desobedecido a Dios. ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Cómo la especie humana se hubiera procreado? ¿Qué hubiera ocurrido con Eva? Pues mira, lo que hubiera ocurrido con Eva, si solamente ella hubiera pecado, es que Eva evidentemente habría muerto. Y sin ninguna duda, Dios le hubiera dado otra esposa a Adán para repoblar la tierra. Eso es lo que hubiera ocurrido si Adán no hubiera pecado. Sí, pero como pecaron los dos murieron y así morimos todos hasta el día de la resurrección más adelante. Vale, hermano, pues vamos a seguir porque Génesis 3 es largo. Vamos con el versículo 7. Un momento, hermano. Esto no significa que hoy en este directo vamos a estudiar completamente el capítulo 3 de Génesis, porque vamos a hablar también en la segunda parte de lo que está pasando un poquito por el mundo. Así que hoy vamos a llegar hasta cierto pasaje y luego ya en el segundo directo que hagamos podremos seguir con el capítulo 3. Vale, hacemos hasta... A ver, Génesis 3 tiene 24 versículos. Hacemos la mitad hasta el versículo 12 más o menos. Vale. Bien, muy bien. Vale, pues venga, vamos al versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, a todos los que están en el chat, antes de seguir, ya sabéis que podéis preguntar lo que queráis, cualquier duda. Aquí no comemos a nadie. Y cualquier duda que tengáis sobre el Génesis o esta parte del Génesis 3 o cualquier duda bíblica la podéis preguntar, ¿vale? Bueno, pues entonces, una vez que comieron, vieron que estaban desnudos. O sea, se dieron cuenta no solo del bien y del mal, sino también de su realidad o de la realidad en ese momento. Se sintieron pues ya como si fuesen adultos, ¿no? Porque un niño tampoco se da cuenta si está desnudo o no. No tiene vergüenza, pero un adulto sí. Entonces ya vieron que estaban desnudos y tuvieron vergüenza de sus partes íntimas. Y se hicieron delantales. La primera ropa que se hizo en la humanidad fueron delantales. Así es. O sea... Efectivamente. Iban en pelotas, los dos, porque algunos dicen, uy, es pecado ir desnudo por ahí. No ningún pecado. Y además Cristo y el propio Dios Padre veían en pelotas a los dos, tanto a Adán como a Eva. Eva, que estaba buenísima, era una señora impresionante, debía ser, tremendamente bella. Cristo la veía completamente en pelotas en el jardín del Edén. ¿Es malo, es pecado ver en pelotas a una hembra? No, porque de lo contrario, el mayor pecador del universo serían Dios y Cristo, porque iban en pelotas, iban desnudos. Hace tiempo yo hablaba con un iglesiero, creo que era un evangeloco, y me decía que es mentira, que es falso, que Adán y Eva no estaban realmente en pelotas en el jardín del Edén. Así, literalmente me lo decía. Y dije, pero ¿cómo que no? Si aquí el Génesis lo dice, que iban desnudos. Claro, ya no supo responder. Ya. Aquí cuando dice que iban desnudos, es desnudos, pues literalmente, es decir, no tenían ropa. Y cuando pecaron sintieron vergüenza. Pero no por el hecho de que fueran desnudos, sino vergüenza de que habían desobedecido a Dios, el mandamiento de Dios. Y por eso se taparon, porque les vino la vergüenza. Pero antes los dos, antes de pecar, Adán y Eva eran unos sinvergüenzas. Eran sinvergüenzas, no tenían vergüenza. Sí. No veían nada, no hay nada malo. Iban desnudos por el jardín del Edén, Dios el Padre y Cristo lo veían en pelotas. O sea, hay que ver a alguien en pelotas, sea un varón o sea una hembra, eso no es ningún pecado. O sea, porque hay iglesieros que lo dicen, que mirar la desnudez de una hembra o de un varón, que eso es pecado. ¿Eso qué va a ser pecado?
Si fuera pecado, los mayores pecadores serían Dios el Padre y Cristo. O sea que cuidado, no os dejéis engañar por esas estupideces que enseñan muchos iglesieros, de decir que no, como me decía no, es que Adán y Eva no iban desnudos por ahí, por el jardín del Edén. No, No, aquí es lo dice bien que claro. también, hermano, muchos usan el versículo de Jesucristo cuando dice, si miras a una mujer para codiciarla en tu corazón ya estás pecando, ¿no? Entonces dicen, no puedes mirar absolutamente ninguna mujer. Pero es que el Señor Jesucristo lo que dijo era para codiciarla, es decir, para tener relaciones sexuales con ella, y sobre todo mujeres que ya tenían marido. Es decir, el Señor Jesucristo estaba advirtiendo del adulterio, ¿no? De poner los cuernos, de la fornicación. Pero ¿cómo te vas a casar o te puede gustar una mujer o tenerla de novia si no la has visto? O sea, eso es una auténtica tontería. Primero tienes que ver si te gusta con tus ojos y luego ya le propones ser tu novia, tu esposa, etcétera, ¿no? Lo que es pecado es mirar a una mujer que ya está casada. Pero aquí, como tú bien dices, Dios Padre, el Señor Jesucristo, miraban a las mujeres que estaban desnudas, a Eva que estaba desnuda y no pasaba absolutamente. Es más, hoy en día que ellos miran todo y lo ven todo y están en todas partes, pues verán a las mujeres también yéndose al baño, a duchar, etcétera, y no pasa absolutamente nada. No son pecadores. Claro. Mirad la desnudez, jamás dice la Biblia que mirad la desnudez de alguna persona que eso sea pecado. Esa tontería jamás lo dice la Biblia, jamás está condenado en la ley de Dios. Lo que dice la Biblia, lo que condena la Biblia son las relaciones sexuales prohibidas por Dios, ilícitas, como la fornicación, el adulterio, el irse con maricones, el irse con animales. Eso es lo que está condenado por Dios. Pero no mirar a una hembra en pelotas. Eso no tiene que ver nada con el pecado. Así es, Si mira, parece, hermano, tenemos... sí, vamos a seguir, pero han puesto otro comentario, mostrador frenos, yo creo que es Ricardito. Hermanito, ¿qué ganó el diablo con engañar a Eva? Bueno, pues ganó todo lo que estamos pasando hoy en día. Todas las penurias, todo lo que nos cuesta todo, sufrimiento, pues... Exacto. Pero todas las obras del diablo que ganó en ese día han sido destruidas por el Señor Jesucristo. Ya han sido destruidas. Así es, hermano. Si te parece, vamos al 8, que es muy, muy importante el verso 8. Vale, lo voy a leer. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La palabrita presencia es muy importante. ¿No te parece? Efectivamente. A ver, vamos a comentarlo el verso 8. Primero, ¿qué dicen otras versiones? Porque no todas las versiones dicen lo mismo. Hay versiones muy buenas que dicen, y oyeron los pasos de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Aquí la Reina Valera lo ha traducido por oyeron la voz de Jehová. A ver, se puede traducir de las dos maneras. Es decir, Adán y Eva veían con sus ojos a este Señor Jehová que se paseaba por el huerto del Edén. Dice que escucharon su voz, evidentemente él iba caminando, el Señor, que vamos a ver ahora, era el Señor Jesús, no era el Padre Celestial, iba paseando por el huerto, caminando, y cuando tú caminas, ¿se oyen los pasos o no se oyen los pasos? Se oyen los pasos. Cuando ves a una persona caminando entre un bosque, en un huerto, pues se le oyen los pasos. Entonces Adán y Eva no solamente le vieron y le oyeron sus pasos, indicando así que le estaban viendo a este Señor Jehová. ¿Por qué este Señor Jehová, hermano Enrique, no era el Dios Supremo, el Padre Celestial? Pues mira, la respuesta es muy sencilla. Dice que le vieron y se escondieron de su presencia, por lo tanto Dios estaba ahí, ¿vale? Pero no era Dios Padre, ¿por qué? Porque en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús explica claramente que a Dios nadie le vio jamás, refiriéndose al Padre Celestial. Entonces, si Jesús dijo que a Dios nadie le vio jamás, entonces, ¿a quién vio? A Adán y Eva, si dice que vieron a Dios.
Pues la respuesta es que existe otro Dios, un segundo Dios, que es el Señor Jesucristo. Son Un dos segundo Jehová, dioses. claro. Al Jehová Padre nadie le vio jamás como el Señor Cristo. Y al Jehová que hizo al ser humano y todo, pues es el Señor Jesús, a ese vieron. Es decir, Adán y Eva, con quien tenían trato directo, era con el Señor Jesucristo. Efectivamente, hermano, y además dice que se escondieron de la presencia de este Señor Jehová, que era el mismísimo Señor Jesucristo. Se escondieron entre los árboles del huerto. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque tuvieron miedo de él. Estaban avergonzados por haberle desobedecido, pues cuando él se estaba paseando por el huerto del Edén, este Señor Jehová, que era Jesús, pues tuvieron miedo de él y se escondieron. Así que vamos a ver ahora lo que pasó seguidamente, yéndonos al verso 9. Adelante, hermano. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y Adán le respondió, oí tu voz en el huerto. Hermano, si te parece, vamos a ir verso por verso. Ujú. Verso 9, vamos a quedarnos ahí con el verso 9 y luego comentamos el siguiente verso. Vale, muy bien. Interesantísimo. Y le dijo, ¿dónde estás tú? Yo pregunto, ¿qué pasa? ¿Que este señor Jehová era tan ignorante que no sabía dónde estaba Adán y Eva? ¿Por qué hizo esta pregunta, ¿dónde estás tú? Pues mira, la explicación es muy sencilla. Eso se llama una pregunta retórica. Este señor Jehová le preguntó, ¿dónde estás tú? Refiriéndose evidentemente al varón Adán, para que Adán meditara, se diera cuenta de lo que había hecho. De lo que había hecho. No porque Dios ignorara, por supuesto que Dios sabía dónde estaban Adán y Eva. ¿Cómo no lo vas a...? Claro que sabía dónde estaban. Pero quería hacerle meditar a Adán de lo que había hecho y dónde se encontraba. Cuidado, es una pregunta retórica. No porque Dios ignorara dónde se encontraban Adán y Eva, sino porque estaba haciendo una pregunta retórica para que Adán respondiera y se diera cuenta de lo que había hecho, del pecado que había cometido. Paso Sí, palabra. es como un padre que sabe que su hijo ha hecho algo malo y el padre ya lo sabe perfectamente, pero le dice, ¿qué has hecho a su niño? Exactamente. Para que el niño reflexione y piense en lo que ha hecho, ¿no? Claro. Así Muy que, bien. bueno, pues esa es la típica pregunta, porque Adán ahí se veía que era como muy inocente, ¿no? Era como un niño Exactamente. demente. Porque hay ateos, hermano, que pueden decir, uy, este no puede ser Dios, esto es un Dios falso porque ni siquiera sabía dónde se encontraban Adán y Eva. No, sencillamente era una pregunta retórica que este señor Jehová le hizo a Adán, simplemente. Ujú. Como tú, el ejemplo que has dado es buenísimo, cuando le dice al niño, ¿pero qué has hecho, Paquito? Es decir, el padre sabe perfectamente el error que ha cometido Paquito. Ha cometido un error, le ha desobedecido y el padre lo sabe, pero le hace esa pregunta retórica para que el niño se dé cuenta de lo que ha hecho. Así es, así es. Bueno, vamos a continuar. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Versículo 10. Y él respondió, Adán respondió a Dios, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí Adán ya se suelta, ¿no? Y ya como un niño pequeño ya le dice todo, ¿no? Ya siente el miedo, antes no tenía miedo, ahora ya tiene miedo. Por primera vez la humanidad sabe lo que es el miedo, sabe lo que está desnudo, ya tiene conocimiento y se escondió porque tenía culpa, sentía vergüenza de lo que había hecho, desobedecer a Dios. Fíjate, hermano, qué interesante, porque dice, y me escondí, hablando en primera persona. ¿Por qué no dijo Adán, y nos escondimos? ¿Por qué dice el texto, y me escondí? Porque Adán era la cabeza de esta familia primera, era la cabeza de la mujer. Él representaba al ser humano, tanto al varón como a la hembra. Por eso se dirige aquí, está hablando en singular, me escondí.
porque se refiere a él como cabeza, él era la cabeza de la mujer. No dice nos escondimos, en plural. Sí, sí, sí. Y Él tuvo era el miedo, responsable de Eva, era el responsable de Eva, era el exactamente, y tuvo primero que miedo, se hizo, era el que recibió las primeras órdenes, era el exacto. jefe, ¿no? Por así decirlo. Tenía miedo de Dios porque, claro, por lo que había hecho, que le había desobedecido. Entonces cogió miedo, evidentemente, al ver al Señor, que fue el Señor, este Señor Jesús, quien les dio este mandamiento de no comer del árbol prohibido. Fue Jesús quien les dio ese mandamiento. Pues al verle tuvo miedo de él y se escondieron de su presencia, como dice el texto. Seguimos. Vale, versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Estas son otra vez preguntas retóricas que Dios ya sabe la Exacto. respuesta, pero se las hace a Adán para que él se dé cuenta ya plenamente de que la ha fastidiado, ¿no? Que ha hecho algo muy malo. Así es. Evidentemente, este señor Jehová sabía perfectamente lo que habían hecho Adán y Eva. Claro que lo sabía, lo había visto y había visto cómo habían pecado, cómo lo habían desobedecido. Es una simple pregunta retórica, y le dice, ¿has comido del árbol del que yo te mandé que comieses? Para que así Adán recapacitara, pensara en lo que había cometido, en ese pecado, en esa desobediencia que había hecho. Lo pensara y como bueno. Como tú muy bien lo has explicado, poniendo el ejemplo de un niño con su padre. Versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Este versículo es muy chistoso, muy gracioso, porque Adán quiere quitarse, ¿no?, la culpa, que es algo que hace la humanidad hoy en día. En vez de asumir la responsabilidad de sus errores, pues echarle la culpa al de al lado, ¿no? Echarle el muerto a otro, ¿no? En Cuando... realidad, perdona hermano, en realidad si leemos bien el texto, a quien le echó la culpa a Adán fue a Dios, a este señor Jehová. La mujer que tú me diste. Es decir, le está echando la culpa a Dios. Es verdad, sí. Sí, porque yo al principio pensaba, no, que le echaba la culpa a Eva, pero no, se la está echando a Dios, ¿vale? La Claro, mujer que tú me diste, como si se lo hubiese dado mal. O sea claro. que, Pues le echa tremendo. la culpa a Dios. Tremendo el pecado que cometió Adán, porque es que el tío, o sea, le echa la culpa a Dios por Eva, por la mujer que tú me diste. Porque ¿quién le dio la mujer a Adán? ¿Quién se la dio? Se la dio Dios. Sí, Por lo sí. tanto, le estaba echando la culpa a Dios, que es lo que hacen mucho en el mundo, muchos impíos, que siempre le echan la culpa a Dios de los males que hay en el mundo. No, Sí. la culpa es de Dios, de Dios, de Dios. No, no, no. Eso es una mentira terrible del diablo. Y eso es lo que le interesa a Satanás, que el ser humano eche la culpa a Dios de todos los males e injusticias que hay en el mundo, cuando el único responsable de todas estas maldades e injusticias es el ser humano, pero Así no es. Dios. Muchos están enfadados con Dios y no quieren saber nada de Dios y están alejados de Jesús. Por eso, porque piensan que los males de lo que le ha pasado en su vida, sea el drama que sea, pues tiene la culpa a Dios, los males de este mundo, sus sufrimientos, ¿no? Que todo tiene la culpa a Dios, cuando eso es totalmente Claro, mentira, ¿no? Cuando es Dios el que quiere estar a tu lado ayudándote en todo. claro. ¿Hasta qué verso vamos a estudiar, a comentar, hermano? Pues no sé, ¿tú cómo vas de tiempo? He pensado, no, mira, porque el 13 es importante también el verso 13. Vamos a comentar el verso 13 y el verso 14, y si te parece luego ya pasamos a la segunda parte. Vale, pues mira, yo quiero también añadir, antes de empezar con el verso 13, que Adán lo que le tenía que haber respondido a Dios es, lo siento, tienes razón, me he dejado llevar por Eva o lo que sea, pero lo siento mucho, yo soy el responsable de haberte Claro, desobedecido. claro, exactamente. Tenía que haber sido responsable y haber pedido perdón de verdad, en vez de estar echándole la culpa al propio Dios, ¿no? Y eso es algo que no hacen muchas personas. Cuando cometen algún error, en vez de pedir perdón, incluso a Dios, prefieren
pues eso, dar excusas, etcétera, ¿no? Y eso es una actitud que no tenemos que tener. Tenemos que Exacto. arrepentirnos de nuestros pecados y decir, Dios, lo siento mucho, voy a serte Claro. sincero, la he fastidiado y no quiero volver a hacerlo y quiero que tú me ayudes. Ser responsables de nuestros actos, de lo que nosotros hacemos. Sí, Es lo que tiene que haber hecho Adán. sí, Y ahora se dirige a Eva. El Señor se dirige a Eva y vamos a ver lo que le dijo el Señor a Eva. sí. Léelo, hermano. Y el hombre respondió, vale, el 13, perdón. Entonces Jehová Dios dijo a Eva, ¿qué es lo que has hecho? Y Pues, dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. O sea que también es una pregunta que Dios sabía perfectamente lo que había hecho, pero quería ahora ver qué decía Eva. exacto. Una vez más, hace la misma pregunta retórica a Eva. Y fijaos lo que hizo Eva. ¿A quién le echó la culpa Eva? A Hermano Satanás, Enrique. a Satanás. ¿Y quién creó a este animal? ¿Quién creó a la serpiente? La creó Dios, ¿no? Ujú. O sea que indirectamente Eva también le estaba echando la culpa a Dios. Le echó la culpa a la serpiente, pero en el fondo, a quien le estaba echando la culpa es a Dios. Porque ¿quién creó la serpiente? ¿Quién creó a todos estos animales, incluido a Satanás? Lo Dios. hizo Dios. Por lo tanto, ya también echó la culpa a Dios. La serpiente que le engañó y comí. La serpiente engañó a Eva. Nunca la serpiente, que es el diablo, jamás le engañó a Adán. Esto hay que tenerlo presente. El varón, el hombre, nunca fue engañado por Satanás. El hombre por quien fue engañado fue por la hembra. Las hembras son expertas en engañar a los varones. Expertas. Porque esa es la naturaleza. La naturaleza que ellas tienen. Estoy hablando de las mujeres malas, evidentemente, no de las siervas, las hijas de Dios. Pero la hembra es experta en engañar. Entonces la serpiente, el diablo, ¿a quién engañó? A Eva. A Eva, a la mujer. Porque sabía perfectamente. Primero, sabía el diablo que había falsificado la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. Cuando Eva dijo, ni le tocaréis el árbol. Eso es mentira porque eso jamás Dios se lo ordenó a Adán y Eva. Nunca. Eso es una falsificación que metió Eva al darse cuenta la serpiente que Eva había falsificado la palabra de Dios, pues entonces es cuando soltó la mentira. No moriréis. Por lo tanto, el diablo engaña perfectamente y de forma mucho más fácil a las hembras que a los varones. Recordad que las hembras se guían prácticamente solamente por sus sentimientos, por sus emociones, y el varón es intelectual. El varón se guía más por el verdadero varón, evidentemente, no otros. El verdadero varón se deja guiar por la mente, por el intelecto, pero las hembras no. Las hembras son absolutamente emocionales, sentimentales, las hembras que sean femeninas, evidentemente. No me estoy refiriendo a las marimachos de estas femiapestosas. No, las verdaderas hembras se guían solamente por sus emociones y sentimientos. Es absolutamente bíblico. Paso palabra. Y también la mujer, por ejemplo, aquí hace lo mismo que Adán. También no asume su responsabilidad, no pide perdón, no dice, mira, pues me he equivocado, lo siento mucho Dios, a ver cómo lo podemos arreglar, a ver si esto tiene algún arreglo y tal. No, simplemente también le echó la culpa, pero nunca asumió su responsabilidad. Entonces, son los dos, Adán y Eva, pues ahí estaban metiendo aún más el pie en el pozo, ¿no? Entonces, el 14, si quieres lo vemos, que es súper importante, que ya Vamos a verlo. Dios se dirige Ya. a Satanás. Dice, y Jehová Dios ya habla con Satanás, con la serpiente, y le dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Este versículo es súper importante, porque está diciendo que Satanás es un ser creado de toda la creación, de todos los animales de Dios.
¿vale? No es un angelito musical que tocaba la trompeta y un día dijo, mira, me voy a revelar aquí a Dios y vamos a empezar aquí a yo quiero ser como Dios. No, eso que predican en la mayoría de las iglesias es mentira. Satanás nunca, nunca, nunca fue ese angelito musical, sino que Satanás, como vemos en el Génesis, es un ser creado. Y aquí Dios ya lo maldice a ese ser creado. Y le dice, sobre Así tu es. pecho andarás. Por lo tanto, antes no andaba sobre su pecho. Ahora sí. Ahora Satanás se arrastra sobre su pecho. Es posible que en ese momento, pues Satanás levitase, volase o se apoyase con otra parte de su cuerpo, ¿no? Pero dice que ahora se va a arrastrar. Es como una especie de serpiente inteligente que se arrastra. Y esto también es súper interesante, pero oculta una verdad muy dura, ¿vale? Dice, y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí está diciendo cuál va a ser la dieta de Satanás que actualmente tiene hasta el fin de los tiempos, que se ha destruido en el lago de fuego. Y es polvo. Esto que ha mencionado Enrique, que lo vamos a explicar, mejor les va a sorprender a muchos. ¿Cuál es la dieta de Satanás, por así decirlo? Además, esto no Primero, lo explican en ninguna iglesia. Es que esto no, en nunca lo van ninguna. a predicar, no lo vais a escuchar en ninguna En parte. ninguna. Primero, dice, fíjate hermano, maldita serás entre todas las bestias. Es decir, le está llamando bestia. Satanás es una bestia, es un animal creado por Dios con un propósito, como ya sabemos todos, muy definido, que es utilizarlo como herramienta para poner a prueba al ser humano. Ese es el propósito por el cual creó a Satanás. Lo hizo con Adán y Eva, lo hizo con el propio Señor Jesús, lo hace con el ser humano también, con nosotros, utiliza a Satanás para probarnos a nosotros, ¿de acuerdo? Ese es el propósito por el cual Dios creó al diablo ya como un ser malvado, como un reptiloide. Y ahora vamos al tema de la dieta de Satanás, de la serpiente. Sí, tampoco lo Sobre quiero tu tocar pecho en andarás. extensión para que no nos borren el canal, pero, No, lo vamos a hacer pero lo vamos a brevemente. tocar sutilmente y si tú lo quieres De todas investigar maneras, o eres un poco inteligente, lo vas a pillar enseguida. sí, de todas maneras, lo que vamos a decir sobre la dieta de Satanás, lo que come Satanás, eso no va a ser, no es ningún motivo para que Satanás censure este vídeo, ni pongan un strike ni nada. Es bien sencillo. ¿A quién, pregunto, a quién le dijo el Señor Jehová? Porque polvo eres y al polvo volverás. ¿A quién se lo dijo, hermano? Se lo dijo al Adán, al hombre. Es decir, Vamos. nosotros estamos hechos de polvo. Exacto. Cuando dice aquí, le dice el Señor al diablo, y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué es entonces? Lo entiende, la respuesta la puede dar hasta un crío de 4 años. Si somos polvo, los seres humanos somos polvo, ¿qué es lo que come entonces Satanás? Seres humanos. Sean niños, especialmente le encantan los niños pequeños, que a lo largo de los siglos las religiones satánicas y falsas han hecho sacrificios de niños, igual que se mencionan en la Biblia, ¿verdad, hermano? Que se hacían sacrificios todos de niños. estos falsos Moloch, dioses, Moloch, etcétera. todos estos dioses del Antiguo Testamento que hoy en día siguen vigentes con otros nombres y ocultos. Y si os fijáis, lo podéis poner en Google, cuántos desaparecidos hay por cada país cada año, y es una cifra que no se te puede entrar ni en la cabeza. Cuántos niños desaparecen, personas adultas, etcétera, desaparecidos. Bueno, pues ahí entra la dieta que tiene Satanás. Entonces hemos visto, evidentemente Satanás no se puede comer literalmente a un verdadero cristiano, a un hijo de Dios. Está protegido por Dios y Satanás el maligno no le toca. No lo puede tocar si Dios no lo permite. Es decir, ¿a quién se come Satanás? Pues a seres humanos que no son hijos de Dios, que no pertenecen al pueblo de Dios. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Evidentemente, cuando habla aquí del polvo, es imposible, es ridículo que se refiera a polvo literal. Primero, porque las serpientes, los reptiles, no comen polvo. No comen polvo. Entonces, ¿a qué polvo se está refiriendo aquí? Pues al ser humano, porque polvo eres y polvo volverá, y al polvo volverás. Lo dice el Señor.
Hay un texto del apóstol Pedro en relacionado con esto, cuando dice que Satanás, como león rugiente, anda alrededor buscando a alguien para devorar. ¿A quién devorar? ¿Lo veis que está en relación? Está en relación con este pasaje del Génesis. Satanás devora literalmente a seres humanos. Los puede destruir, puede matar a seres humanos, evidentemente a seres humanos que no están bajo la protección divina. Literalmente se los puede comer, los puede devorar. Sacrificios humanos que se han hecho a lo largo de los siglos, en diferentes imperios. Ahí lo tenemos, a Satanás devorando a seres humanos y principalmente, especialmente, a niños pequeños, a bebés especialmente. Fijaos, si no queréis ser devorados por Satanás, si no queréis que Satanás os coma, automáticamente ahora mismo seguid al Señor Jesucristo para que tengáis plena protección divina de Dios Padre, porque Satanás no tiene poder sobre nosotros. Dice Sí. que si le resistimos, Él huye de nosotros. No es que se vaya, es que sale corriendo por patas. Así Así que, es. como un perro con el rabo entre las piernas. Así que si queréis tener la protección de Dios, el camino es el Señor Jesucristo. Hasta aquí lo que yo os quiero decir, porque no puedo decir nada más importante que esto. Y lo dijo el apóstol Juan, también lo dijo, y el diablo no le toca. Es decir, aquellos que guardan los mandamientos de Dios, aquellos que siguen la doctrina de Cristo, dice literalmente, y el diablo no le toca. O sea, el diablo no puede tocar, no puede comerse a ningún verdadero seguidor de Cristo, a ningún verdadero hijo de Dios. Sí que se puede comer, evidentemente, a falsos cristianos, a apóstatas, a idólatras, a pecadores e impíos, claro que se los puede comer. Pero a ningún verdadero cristiano podrá ser jamás devorado por Satanás. Claro, porque muchos dicen que tienen miedo a Satanás y a sus servidores de la oscuridad, ¿no? Espíritus inmundos, demonios, ángeles caídos. Entonces muchos tienen miedo de ese mundo espiritual y sienten que les puede pasar algo. Pues si estás con Dios no te puede pasar nada, no te preocupes. Pero si estás verdaderamente con Dios, porque hay algunos que dicen ser cristianos y no lo son. Luego les pasa lo que les pasa y también hacen como Adán y Eva, le echan la culpa a Dios. Pero si tú estás realmente con Dios, no te tienes que preocupar porque tienes al Señor Jesucristo intercediendo por ti, tienes a los ángeles y tienes al mismo Padre Celestial protegiéndonos, porque ellos nos aman y tenemos toda la protección divina y todas las bendiciones espirituales en las regiones celestes en Cristo Jesús. Efectivamente, ya para terminar, en este versículo 14, repito, esto es fundamental, porque yo sé que mucho con lo que estamos diciendo aquí, Enrique y yo, sobre este tema de Satanás, que devora a seres humanos, yo sé que se descojonan de risa, que se burlan, y dicen, no, esto se lo han inventado ellos. La palabra polvo que aparece en el verso 14, que no es literal, porque los reptiles, las serpientes, no comen polvo, por lo tanto, ¿cómo va a ser un polvo literal si los reptiles, las serpientes, etcétera, no comen polvo? No puede ser literal, porque la serpiente no come polvo. Lo que sí puede comer, aquí Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, repito, es seres humanos, como así lo confirmó también el apóstol Pedro cuando dijo, le compara como león rugiente, anda alrededor nuestro, mirando a quién devorar, a quién poder comerse, a quién poder destruirlo, devorarlo. Y con los sacrificios de seres humanos, mismamente en América había tribus como los mayas, etcétera, que hacían sacrificios humanos a sus falsos dioses. Los sacrificios humanos, esos eran sacrificios satánicos. En vida les arrancaban el corazón, ahí en esas pirámides escalonadas, les arrancaban el corazón, los asesinaban. ¿Para qué? Porque así Satanás se alimenta el diablo de ese sufrimiento de todos esos seres humanos que eran sacrificados por estas tribus diabólicas, por estas tribus satánicas, que mataban a miles y miles de seres humanos. Satanás se alimenta de ese sufrimiento, de ese dolor de los seres humanos. Fíjate, hermano, en el hebreo, la palabra polvo, en la 6083, que se pronuncia afar,
dice que es polvo como desmenuzado, es decir, como cortado en pedazos, o gris. Y un cuerpo humano cuando se muere se pone grisáceo, pierde el color. Es Exactamente. muy interesante. Está hablando de seres humanos muertos, así de simple. Como los sacrificios que hacían de seres humanos, los hacían en las religiones cananeas, ahí en la tierra de Canaán, todas esas tribus, esas naciones cananeas, los amorreos, los fereceos, etcétera, etcétera, hacían sacrificios humanos, asesinaban a seres humanos y de esa manera Satanás, el diablo, la serpiente antigua, se alimenta de ese sufrimiento, del dolor humano, del sufrimiento humano. Ese es el alimento que tiene el diablo. Se alimenta del polvo de la tierra, es decir, de seres humanos, del sufrimiento de seres humanos. Esta es la verdad bíblica, bien clarito. Sí, si te parece dejamos Génesis 3 ya aquí, el próximo día lo continuamos, terminamos Génesis 3 porque este es un capítulo tremendamente importante, es de lo más importante que tenemos en el Antiguo Testamento. Hemos aprendido muchísimo, hemos tocado muchos temas, como la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, la dieta de Satanás, que Satanás es una criatura, que no fue un angelito musical, cómo se comportaba Adán y Eva, cómo se comportó Dios, los dos dioses. Es decir, ese es un capítulo tremendamente importante para aprender. Pero, como hemos dicho, que vamos a hablar un poquito de la situación internacional que estamos viviendo. Y ahora mismo, bueno, pues yo te voy a leer 4 titulares, ¿ok? De lo que está aconteciendo justamente ahora. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de este tema. Recordemos levantar la mano para dar paso al otro en esta tertulia. Y vamos a orar, ¿no?, por esta situación. Así que, y vamos también a dar consejos a todas las personas que viven en Venezuela. Bueno, voy a leer los titulares así rápidamente. Dice: Venezuela despliega sus buques mientras Estados Unidos refuerza su presencia militar. Venezuela alerta que Estados Unidos planea enviar buques de guerra a sus costas, los cuales ya están llegando. Venezuela anuncia que va a desplegar sus buques. Tensión en Venezuela. La dictadura de Maduro reforzó su vigilancia militar. Venezuela refuerza su presencia militar también en la frontera con Colombia. Y también Venezuela acusa a Estados Unidos de planear el envío de un submarino nuclear a sus costas la próxima semana, es decir, en 3 o 4 días. La situación está muy grave, está en tensión, que está aumentando allí en las costas de Venezuela, porque Estados Unidos son muy inteligentes. Ellos, antes de atacar a un país o a alguna persona, ellos no lo van a atacar porque sí, simplemente ponen algún motivo de peso para que su población lo vea correcto. ¿Y qué ha dicho? Que en Venezuela hay cárteles de droga muy potentes, droga que está llegando a Estados Unidos, y que los principales jefes de la droga son Maduro, Diosdado Cabello y la gente allí del gobierno de Maduro. ¿Para qué? Para tener una excusa para ya meterle mano a Venezuela. Paso palabra. Efectivamente, hermano, la situación es ahora tremendamente grave. No tengo la menor duda que va a hacer una campaña militar Estados Unidos. De momento yo creo que enviarán algún comando para capturar a Maduro, seguramente que por 50 millones de dólares, que es el precio que han dado por su cabeza. Algunos de sus militares allegados, más cercanos, algunos de ellos o varios le van a traicionar, eso sin ninguna duda, para pillar los 50 millones de dólares. A ver, ¿cuál es aquí lo que es un poco peligroso? Pues que tiene la ayuda política, militar de Rusia y China, especialmente de China. China tiene ahí unos grandes intereses en Venezuela. Putin parece ser que quiere alejarse de Venezuela, no quiere entrar en esta guerra, pero ojito con China. Porque como se involucre en esta guerra China, esto podría desembocar en una guerra ya directa entre Estados Unidos y China.
Entonces yo lo que creo es que, por supuesto, desde hace ya bastantes años, Maduro es el dictador de Venezuela. Este socialista pues es el capo de esta mafia de la droga, y desde hace muchísimos años Venezuela estaba enviando cargamentos de droga a Estados Unidos para que ese país se llene de drogadictos y de subnormales, evidentemente. Eso le interesa a Maduro y a los enemigos de Estados Unidos. Entonces van a por él sin ninguna duda. Yo creo que Maduro tiene los días contados, y yo lo que más bien creo es que va a ser traicionado por parte del ejército, por alguno de sus allegados de alto rango. Lo van a entregar a Estados Unidos para cobrar los 50 millones de euros. Ahora mismo Maduro está cagado de miedo, pues se le ve, está cagado de miedo, está reclutando millones de venezolanos para luchar contra Estados Unidos, contra la guerra que viene, y yo sí creo que va a haber guerra en Venezuela, guerra contra los Estados Unidos. Estados Unidos, si se mete ahí, ya si esto va aumentando como una bola de nieve, se va a meter en un fregado de mil demonios. Y como China y Rusia, y especialmente China, se involucren en la guerra, enviando armamento, etcétera, esto es una de las causas que puede llevar a una guerra directa contra China, de Estados Unidos contra China. Yo personalmente os voy a dar mi opinión personal. Yo creo que sí, que va a entrar y va a haber esta guerra, va a estar esta guerra en Venezuela, y Estados Unidos va a ser absolutamente destruido. Dios va a castigar a los Estados Unidos y los va a destruir completamente. Esa es mi opinión personal. Y ahí pues se va a iniciar la gran guerra mundial descrita, predicha en el libro del Apocalipsis. Paso por ahí. Sí, es muy interesante, hermano, podría ser que sí. A ver, China también, cuando estaba Irán metido en el fregado en la guerra con Israel, pensábamos que también podría meterse, porque Irán es aliado militar de China, pero al final China no hizo nada, aunque ahora mismo está volviendo a armar a Irán, le está volviendo a dar armas muy potentes, mejoradas. Pero al final no hizo nada China con Irán. No sé si hará algo con Venezuela. Es verdad que Venezuela, aunque Irán tiene mucho petróleo, Venezuela es mucho más rico en recursos que Irán, y soltar esos recursos sería un fracaso, ¿no?, para China. Y Venezuela tiene mucho más petróleo que Irán, y tiene mucho más oro, plata, diamantes. Venezuela es uno de los países más ricos del planeta Tierra en recursos. Entonces, creo yo que China no va a querer soltar eso así tan fácilmente. Rusia no lo sé, parece ser que está llegando a un acuerdo con Estados Unidos, y es posible que sí, que lo suelte por ya quedarse con todos esos territorios del Donbass y tal. Eso ya está por ver, porque también Zelensky parece ser que no da su brazo a torcer, pero cualquier cosa puede pasar de aquí a una semana, ¿no?, de negociaciones. Pero lo que está claro es lo que estamos viviendo hoy. Estados Unidos está enviando sus barcos de guerra a las costas de Venezuela, un poderío militar que, por mucho que Maduro diga que vengan, que los vamos a destruir, nada tiene que ver el poder militar de Venezuela contra Estados Unidos. O sea, a Venezuela no le duraría ni un segundo. Irán le duró 3 horas a los ataques aéreos de Israel, y cuando ya entró Estados Unidos con los B-2 le duró minutos. Y justamente después, coincidencia, se firmó esa paz momentánea. Así que Venezuela le duraría nada, ¿no?, a Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que dar algún consejo a los hermanos que viven en Venezuela, porque también, oye, hay muchos países de Latinoamérica que le gustaría coger lo que tienen de recursos Venezuela. Por lo tanto, podría verse también la situación de que Colombia y otros países invadiese Venezuela mientras Estados Unidos ataca, para hacerse con todos esos territorios que hay minas y recursos naturales. Entonces las personas de Venezuela lo pasarían muy mal, y sobre todo nuestros hermanos en la fe que viven allí, que ahora mismo a lo mejor no lo están viendo el peligro, pero la cosa puede cambiar de la noche a la mañana. Entonces, hermano Tito, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué consejos le darías a los cristianos bíblicos que están allí? Como por ejemplo, bueno, conocemos varios hermanos que están allí, pero ¿tú qué consejo le darías a los que conoces y los que no conoces? Sí, pues mira, a ver, si estalla la guerra directa, si Estados Unidos ataca a Venezuela,
y estalla la guerra directa, evidentemente lo que va a hacer el gobierno de Venezuela, ese gobierno satánico, es reclutar a gente, a soldados, para llevarlos al campo de batalla. Haría exactamente lo mismo que hace el psicópata asesino, lleva haciendo durante años, de Zelensky, el dictador de Ucrania, en la guerra que tiene contra Rusia. Los cogen en la calle a los jóvenes, así, por la fuerza, les ponen un uniforme, les dan una metralleta y al frente de batalla, a las trincheras, y evidentemente los matan, a casi todos ellos los matan, es una escabechina tremenda. Lo mismo haría este psicópata, este enfermo mental del Maduro con la juventud venezolana. Por lo tanto, consejo que os doy a cristianos que hayan en Venezuela o hermanos, si eso ocurre, si estalla la guerra directa con Estados Unidos entra en Venezuela, van a intentar reclutaros para asesinaros, para llevaros al campo de batalla. Lo mejor que podréis hacer es lo que puedan, evidentemente, porque no todo el mundo puede escapar y salir de las ciudades. Pues salir inmediatamente de las ciudades, esconderos, iros al campo y esconderos mientras se desarrolle esta guerra. Los que vivan en Venezuela y puedan salir de Venezuela como refugiados de guerra, que salgan. Porque si estalla la guerra directa, va a ser un infierno esa guerra. Va a ser peor que la guerra del Vietnam en los años 60 y en los años 70. Entonces, el consejo que doy a los hermanos, que evidentemente no se alisten en esta guerra porque Estados Unidos tiene infinitamente mejor armamento, más poderoso que los venezolanos. O sea, el ejército de Venezuela es una auténtica porquería. Es como una hormiga que intenta destruir a un elefante. O sea, hace así, Estados Unidos los va a aplastar. Pero como entren otros países y potencias como China en esta guerra, que podían entrar, por ejemplo, el gobierno de Colombia es un gobierno afín al gobierno de Venezuela. Es un gobierno de izquierda, es un gobierno socialista comunista. Podría ocurrir que el ejército colombiano se uniera al ejército de Venezuela. Entonces ya entraría en guerra otras naciones, se convertiría en una guerra internacional en Sudamérica. Y ya no digamos si entran China y Rusia. Veremos a ver qué hace Rusia y qué hace China. Pero ahora mismo hay un bloqueo naval de Venezuela. Es decir, en lo que es la costa que da al Caribe, nada puede salir ni entrar a Venezuela sin el consentimiento de Estados Unidos. Hay un absoluto bloqueo marítimo, un bloqueo militar. Si China o Rusia intenta llevar barcos con armamento, evidentemente no van a poder llegar. Incluso si envían aviones, pues Estados Unidos los va a destruir en el aire. Pero como entre el ejército de tierra, entre en Venezuela, se va a armar ahí una guerra en Sudamérica como jamás se ha conocido. Así que los hermanos, si estalla la guerra, lo mejor que podéis salir es salir de las ciudades, esconderos, iros al campo, lo que podréis salir de ese país, pues salir como refugiados de guerra. Y bueno, aquí por ejemplo en España, donde vivimos Enrique y yo, es un país donde se les da mucho la bienvenida a los refugiados de guerra, ¿sabéis? O sea, aquí entra todo Kiski, toda gente por millones están entrando en España, sean del África Negra, sean de los moros, así que cuanto más los sudamericanos que hablan nuestro idioma y que son más o menos de nuestra ideología. Pues claro que el gobierno aquí de España los va a recibir y aquí pues pueden venir a refugios. Aquí, por ejemplo, estamos en un refugio, varios hermanos, donde estoy yo viviendo es un refugio. Así que, pues eso, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y si yo creo que si estalla la guerra va a ser dentro de muy pocos días, porque ya está aterrorizado el gobierno venezolano, la mafia está de la droga, del cártel este de los soles, cuyo jefe principal es el psicópata este retrasado mental llamado Maduro. Y van a por él, van a por su cabeza y a por el gobierno suyo. Y así es como van a cambiar el gobierno en Venezuela. Pero que como esto vaya más, como se convierta en una guerra de guerrillas
lo de Venezuela va a ser un desastre a nivel, pero vamos, continental, del continente americano. Esa es mi opinión. Así es, además Estados Unidos podría, a través de la CIA y la inteligencia militar, podría armar a la población que está en contra de Maduro, que es la inmensa mayoría. Entonces, ahora no se rebelan, ¿por qué? Porque no tienen ese tipo de armas, pero si más adelante empezase la guerra y armasen a esa población, pues por supuesto podría haber ese derrocamiento, ¿no? Si es que no Estados Unidos no le lanza un misil a la cabeza a Maduro, que el otro día, hermano Tito, vi el directo que hizo Estrategias Militares sobre lo de Venezuela y dijo que Maduro no estaba en el Palacio de Miraflores, que está en otra zona, que tiene búnkeres, que es como una montaña, que tiene muchas salidas, que está protegido por la Guardia cubana, ¿no? La Guardia de élite, los soldados de élite de Cuba, que le están protegiendo a Maduro porque no se fían ni de sus propios generales. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha puesto precio a su cabeza y no es un precio barato, son 50 millones de dólares, o sea, es una barbaridad de dinero, ¿no? Entonces, Maduro ya no se fía ni de su sombra. Entonces, está protegido por la Guardia cubana que no se tienta tanto con ese tipo de oferta monetaria y podría ser allí una escabechina. Además, si empezase una guerra entre varios países de Latinoamérica, porque hay países que son más del ala comunista, como Bolivia, Colombia, Venezuela, etcétera, y luego hay países más del ala de Estados Unidos, como Brasil, bueno, Brasil más o menos, pero Argentina, que le tiene muchísimas ganas a Venezuela, también El Salvador con Bukele también se uniría, que también Maduro tiene retenidos a personas del Salvador, tiene retenidos a personas de Argentina, ¿no? Les tiene presos. Entonces, bueno, aquí se podría montar la marimorena en lo que sería todo Latinoamérica, incluidas potencias como Estados Unidos, como tú dices, China, Rusia, la Unión Europea, o sea, o la OTAN en general. Y bueno, sí, por supuesto que vendrían a España a Tokiski, porque España es el perfecto cumplimiento de la profecía del Apocalipsis. Aquí hay todos los pueblos, lenguas y naciones. Aquí están todos en España. Yo creo, mira, si Estados Unidos invade Venezuela hasta la guerra, va a aprovechar China, porque China va a decir, el gobierno chino, sí, tú invades Venezuela, pues yo ahora voy a invadir Taiwán. Claro, efectivamente. Taiwán, la isla de Taiwán, que la reclaman China, y los que viven son chinos en Taiwán, pero está armada y está protegida militarmente por Estados Unidos. Si Trump invade Venezuela, no tengo la menor duda que China va a responder invadiendo Taiwán. Y ya se va a convertir en una auténtica guerra mundial que va a involucrar a China, Estados Unidos, ya veremos qué ocurre con Rusia, pero una guerra entre Estados Unidos y China ya se convertiría en una guerra termonuclear, pero vamos, clarísimamente. Sí, además que China tiene armamento secreto y ya alguno que no es tan secreto, pero Taiwán no está preparado para la invasión de China. ¿Por qué? Porque Taiwán tiene, por ejemplo, sus defensas son defensas como las que tenemos ahora, ¿no? De la actualidad, defensa de aviones, misiles y algún pequeño tipo de dron. Pero es que China tiene enjambres de drones explosivos y eso no lo paras absolutamente con nada. Te mandan miles de drones a cualquier tipo de base donde esté la defensa de Taiwán y en prácticamente minutos esa base ha quedado reducida a la nada sin haber muerto ni un solo soldado chino, que China podría reclutar a 1.000 millones de soldados si le apetece, ¿no? Entonces, Taiwán también, igual que Venezuela, Estados Unidos, Taiwán le duraría bien poquito a China. En realidad, Taiwán, la isla de Taiwán históricamente pertenece a China, ahí viven chinos, la cultura es la misma, lo único que cambia es la política. Pero históricamente Taiwán pertenece a China. Es decir, tarde o temprano, más bien temprano, China va a invadir Taiwán y eso va a ocurrir en cuanto Estados Unidos
ataque e invada Venezuela. Venezuela, que está apoyada por China, que tiene muchísimos intereses económicos en China, perdón, en Venezuela. Ojito, porque yo creo que China respondería con la invasión de Taiwán. Y ya se habría una guerra directa entre Estados Unidos y China, entre estas dos grandes potencias. Sí, vamos a ¿Qué te estar... parece? ¿Hay por ahí alguna pregunta ahí, comentarios? No, ¿Alguien hace algo? de momento los que están en el chat no han preguntado nada más. Yo les animo a preguntar si tienen cualquier tipo de duda. Y Vale. también pues animo a todos los hermanos que están orando que compartan, o sea, que digo, que están viendo este directo, que lo compartan, porque ahora estamos ayudando a las personas que están en Venezuela con este directo. Entonces mi recomendación es igual que el hermano Tito, pues que tendrán que ir a zonas de campo, quizá donde no haya mucha batalla, que tengan animales, pero allí nada es seguro, es como en Ucrania, la gente estaba muy segura y al final han tenido que salir por patas, ¿no? O esconderse, ¿no? Los varones esconderse en las casas, en sótanos, porque los cogían y los mandaban al picadero de carne, y las mujeres y las niñas han tenido que salir de allí huyendo. Así que están todas en España, más o menos. Así que la guerra es así, es algo terrible. Y mi recomendación es, bueno, lo primero, orar al Padre Celestial, estar fuerte en el Señor Jesucristo, pase lo que pase, porque Él nos ha prometido la vida eterna, sea cual sea nuestro final aquí en la tierra. Por ejemplo, ahora había unos cristianos que estaban en la zona de Palestina, que decían que iban a ser masacrados, etcétera. Bueno, a ver, los cristianos no tienen que aguantar en un sitio hasta el final, también pueden huir a las montañas, como enseñó el Señor Jesús. O sea, tampoco tienen que ser estúpidos e inmolarse. El Señor Jesús le dio una orden a sus discípulos y a sus seguidores, diciéndoles: cuando veáis la abominación desoladora, que eran los ejércitos de Roma rodeando Jerusalén, huir a las montañas. Y gracias a eso que hicieron, por las palabras del Señor Jesús, la cristiandad perduró. En cambio, los judíos fueron masacrados porque todos ellos se quedaron en Jerusalén. ¿Por qué? Porque no hicieron caso al Señor Jesucristo. Entonces, si tú eres venezolano y tienes que irte a otro país, que no sientas ningún tipo de remordimiento ni vergüenza. Quizá más adelante puedas volver, pero tú puedes salvar tu vida en ese caso. Otra cosa ya es cuando estemos en el reino de la bestia, que por Jesús, al no negarle, tengamos que dar la vida por él. Pero este es otro asunto. Así es. Y también hay unas palabras del Señor, de Jesús, cuando le dijo a sus discípulos: cuando os persigan de una ciudad, ¿qué les dijo? Huid a otra. Sí. Es decir, que los cristianos, cuando somos perseguidos, perfectamente podemos escapar, podemos huir a otra ciudad o podemos irnos a cualquier lugar donde estemos tranquilos y no sufrir la persecución. Como bien ha explicado el hermano Enrique, por no haber obedecido, no haber creído en Jesús, estos judíos, en el año 70 después de Cristo, no le hicieron caso, no quisieron salir de la ciudad de Jerusalén y fueron destruidos completamente. Vinieron las legiones romanas y perecieron. Los cristianos, que se acordaron en ese momento de las palabras de Jesús, de esa profecía, aprovecharon un momento cuando las legiones romanas se apartaron unos kilómetros de la ciudad de Jerusalén, aprovecharon para salir sigilosamente y escaparon a las montañas y no pereció ni un solo cristiano. Eso es absolutamente histórico, lo cuentan, por ejemplo, historiadores antiguos como Flavio Josefo. Flavio Josefo, Eusebio de Cesarea, etcétera, etcétera. Se cumplieron literalmente esas palabras de Jesús. Estos cristianos huyeron a las montañas, especialmente a un lugar que se llama Pella, que se encuentra en Jordania. Ahí se refugiaron y no pereció ninguno de estos cristianos judíos. Sí, pues nada, esta es nuestra recomendación. Vamos a estar muy atentos a lo que ocurre allí en Venezuela. Y nada, pues vamos a despedir ya el directo si quieres, hermano Tito. El próximo día continuamos con Génesis 3 y podemos seguir actualizando esta situación internacional o hablando de otro tema. Y nada, y yo te doy las gracias por haber querido estar en este directo conmigo. Un directo muy especial, espectacular.
Y gracias a todos los que están aquí. No sé si quieres dar tus últimas palabras antes de que despida el directo. Sí, primero quiero felicitarte porque este directo ha quedado perfecto, ha quedado muy bien. A nivel técnico, aquí yo no tengo ningún problema porque los otros directos que hemos hecho era muy complicado y era muy penoso escuchar yo mis propias palabras, escuchar el retardo que había, pero con este sistema es muchísimo mejor que el anterior. Y animo a que más gente, pues cuando hagamos estos directos, a que más hermanos en la fe entren y participen en estas tertulias que hacemos, bien sea porque estas tertulias a partir de ahora, Enrique y yo las vamos a hacer en dos fases. Es decir, la primera parte va a ser un comentario de algunos pasajes de la Biblia, y la segunda parte de hablar de temas de actualidad, especialmente de temas políticos, de temas estratégicos, de lo que está pasando en el mundo. Así queda muy bien los directos. Así hermano. es, pero siempre enfocándonos en el tema bíblico y de Dios, incluso cuando hablamos del tema internacional, dando nuestros consejos y animando a todos a seguir al Señor Jesús. Gracias, hermano Tito, por estar en el directo, de verdad. Gracias por tus análisis, por tu paciencia, por tu cariño. Gracias. Y nada, cuando esté el vídeo, ya sabes, súbelo también a tu canal. Claro, Animo a todos a seguir al hermano Tito. Su canal se llama, lo vais a poder ver aquí en directo. Esperaos un segundo que os lo pongo. El conocimiento real que lleva a la vida eterna. Ese es el nombre del canal. Sí, el conocimiento real que lleva a la vida eterna. Vale, aquí está. Un segundito. Dejar que lo busque. Bueno, voy a poner aquí en el buscador. Un canal estupendo, hermano, la verdad. Un canal estupendo. ¿Ya cuántos podcasts llevas ya? A ver, de podcast llevo aproximadamente, creo que son 98, 99 podcasts hechos con inteligencia artificial, pero estos podcasts, cuidado, están tomados de mis libros de estudio bíblico, de mis libros escritos, de lo que yo tengo publicado. Lo hago de una forma un poquito complicada, difícil, porque esto no lo sabe hacer cualquiera. Por eso estos podcasts veréis que algunos duran hasta más de hora y media. Que hay que utilizar ahí una técnica, pero bueno. Y son podcasts espectaculares. Sí. Con este tipo de voces cibernéticas son espectaculares. Os recomiendo a todos que entréis ahí en mi canal de YouTube y los iros escuchando y aprendiendo. Sí. 277 vídeos ya, te felicito, son muchísimos. Sigue así, hermano Tito. 407 suscriptores. El total de vídeos que hay publicados en el canal, pero luego está la lista de reproducción de los podcasts, que son, creo, unos 90 y tantos vídeos. Vale, sí, de podcast. Sí, la verdad es que es espectacular. Todo el que quiera aprender puede mirar los podcasts. También los podcasts le redirigen a los PDF de estudio bíblico que ha escrito el hermano Tito, que los tenéis todos gratuitos, no como muchas iglesias que lo que hacen es vender el conocimiento de Dios. Eso está mal. El hermano Tito pone conocimiento de Dios totalmente gratuito, estudios bíblicos que podéis leer tranquilamente en PDF, en vuestros teléfonos, en ordenador. La página es www.las21tesisdetito.com y ahí pones en el buscador arriba o lo vas buscando poco a poco, vas mirando el título que te llame la atención y aprendes ese tema, ese estudio bíblico. Así que os animo a ello. Y nada, también pues os animo a suscribiros a mi canal, a haceros miembros, darle like, compartir, comentar si fuisteis edificados, si te gustó este vídeo, si queréis apoyarme pues en esta labor que estamos haciendo ahora, en esta etapa de directos. Y pues te lo agradezco que os suscribáis tanto al canal del hermano Tito como os suscribáis a este canal y lo compartáis. Así que bueno, hermano Tito, nos vemos el próximo día, ¿vale? Y vamos a hacer Génesis 3, el final. Vale. ¿Cuándo va a ser el día que vamos a tener el siguiente directo? No lo sé, tengo que mirar los horarios, pero lo hablamos por la escuela bíblica. Que hablando de la escuela bíblica también,
abajo de este vídeo está el enlace a la escuela bíblica de Telegram, donde estamos hablando todo el día y estamos estudiando la Biblia siempre. Y también, si no sabes dónde congregarte o tu iglesia te ha decepcionado en gran manera porque enseña doctrinas falsas, te puedes congregar con nosotros en la iglesia del Padre y del Hijo de WhatsApp, que estamos allí 24 horas, todos los hermanos juntos, sin compromiso, y puedes estar en WhatsApp con nosotros. Bueno, eso que ves ahí se lo choriceamos, se lo birlamos al Papa de Roma hace años. Ahí tenéis el papamóvil. Muy bueno el papamóvil. Pues sí, el papamóvil del Refugio Sion. Bueno, hermano, pues te dejo. Gracias por hoy. Y gracias a todos los que estáis en el directo. Muchísimas gracias. Os queremos y gracias por haber estado aquí. Nos vemos el próximo día. Un saludo a todos. Gracias. Gracias y paz. Adiós. Chao. Gracias, hermanos. Chao. Gracias, Joel. Saludos. Igualmente, salud, hermano Tito. Salud, hermano Henry. Chao. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Chao. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos. Os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén celestial ya llega, nuestra patria despunta en el horizonte. La ciudad de oro es nuestra morada, la Jerusalén celestial, donde viven Dios Padre y el Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La Jerusalén celestial ya llega, nuestra patria despunta en el horizonte. La ciudad de oro es nuestra morada, la Jerusalén celestial, donde viven Dios Padre y el Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La Jerusalén celestial ya llega, nuestra patria despunta en el horizonte. La ciudad de oro es nuestra morada, la Jerusalén celestial, donde viven Dios Padre y el Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo.